La antrozoología se destaca como el estudio científico de la interacción humano-animal y de los vínculos humano-animal. El foco de investigación está puesto en las relaciones interactivas y recíprocas entre humanos y animales. Según el artículo Antrozoología, definiciones, áreas de desarrollo y aplicaciones prácticas para profesionales de la salud de Videla, dice que el valor que otorgamos a los animales y el alcance de nuestras consideraciones positivas o negativas hacia ellos determinan su bienestar y supervivencia. Sostiene, aún dentro de una misma especie, las categorías que asignemos a ciertos animales y de la relación que tenemos con ellos determinará su destino. Estos dos conceptos quedaron palmariamente demostrados en el caso de Sandra cuando, durante el trámite del expediente de amparo, era catalogada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como inventario de una colección privada, de una colección animal, llegando incluso a argumentar en el escrito de apelación de la sentencia que Sandra es, pero no existe, y por ende no es sujeto ético, no tiene derechos ni obligaciones. Desde esta perspectiva, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostenía que Sandra era un algo inerte, no sintiente, diferente, desigualado respecto de la identidad antropocéntrica emergente y que pasa a ser objetivado y manipulado a través de la expropiación desvitalizadora, como sostiene Campero. En la antítesis de esta postura, Sandra fue considerada por los actores, los expertos nacionales e internacionales y por el tribunal como un ser vulnerable, preocupados por su calidad de ser sintiente, planteando la necesidad de una evaluación que permita conocer si estaba sufriendo a causa del cautiverio y cómo eso podía mejorarse. Y luego de las evaluaciones, audiencias, fue plasmado en la sentencia de amparo la categorización de Sandra como persona no humana, sujeto de derecho y que por lo tanto debería asegurarse una mayor calidad de vida posible para ella con sus características propias. De esta forma, el caso de Sandra se plantea una postura a la que se asimila a la que se sostiene en Zoópolis. Defendemos los derechos inviolables de los animales como respuestas a las vulnerabilidades de su subjetividad o de su conciencia individual. La sintiencia genera distintas vulnerabilidades y por ende necesidades de protección distintas a través de derechos inviolables. En el caso de Sandra encontramos aspectos del trabajo interdisciplinario que postula la antrozoología. Se realizaron numerosos informes y audiencias previos a la sentencia de Sandra y gracias a ello se tuvo al momento de decidir un amplio panorama científico, biológico, etológico, veterinario, antropológico, sobre el estado tanto de salud física, mental, comportamental de Sandra y con información referida a su entorno en el zoológico y también las recomendaciones para su futuro teniendo en cuenta que fue un caso único y particular. Podemos decir que la causa de Sandra evidenció la necesidad de entablar un diálogo entre el discurso de la ciencia y el discurso judicial y puso sobre el tapete la necesidad de que en el ámbito judicial existan equipos interdisciplinarios. A través del trabajo en el expediente se realizaron a través de un conjunto de disciplinas, se desarrolló un saber común, una solución común para Sandra, donde se ha podido interactuar e intercambiar saberes entre miembros de distinta y cada una de las disciplinas que ha participado. Y también esto se dio mucho cuando los amicus de la causa, los doctores Ferrari y Giudice, nos traducían algunos conceptos científicos vertidos por los expertos internacionales cuando no entendíamos con precisión para poder pasarlo a una decisión judicial. También cuando los expertos internacionales realizaban las devoluciones a los biólogos, observaciones y recomendaciones, es decir, los expertos internacionales evaluaban la pericia de los científicos nacionales. Podemos decir que la interdisciplinariedad con que se trabajó en el caso de Sandra facilitó un necesario intercambio de conocimientos entre disciplinas científicas exactas, naturales y sociales, para establecer distinciones convenientes con una única disciplina que en el caso hubiera sido el conocimiento y la interpretación del derecho. Así se potenciaron las ventajas traídas por cada una de las disciplinas, evitando que se desarrollen acciones fraccionadas, aisladas o dispersas que podrían haber perjudicado la situación de Sandra. Y esto lo relaciono con la definición del autor Rigoberto Lanz en 10 preguntas sobre la transdisciplina, pero además, teniendo en cuenta que la antrozoología estudia las interacciones, relaciones y vínculos de los demás animales, me propuse analizar algunas de estas en el caso de Sandra. Interacciones podemos observar en el caso cuando en el marco de la causa se ordenó un régimen de visita a Sandra cada 15 días, Gastón Díaz, personal, se encargaba de estas visitas y allí se producían interacciones visuales. Ella se acercaba al vidrio de por medio, se miraban mutuamente y hasta en una oportunidad le dio una ramita. Observamos los aspectos de una interacción ya que vemos dos comportamientos de Gastón y de Sandra que son mutuos y que forjan la base de una relación. Podemos encontrar lo observable en esta interacción.
Además, hubieron otras interacciones en el zoológico. También vemos que en el informe de abril ya de 2015, efectuado por el doctor Ferrari, se señalan algunas consideraciones en torno al cambio de la situación de Sandra con vistas a mejorar su bienestar. Y ahí se señala que tenían por objeto, todas las modificaciones estructurales de los recintos, tenían por objeto posibilitar la interacción de Sandra con sus cuidadores y tener un mayor contacto. En cuanto a los programas de enriquecimiento, este informe señaló que a partir de las modificaciones de los 3 recintos se podrían ampliar las actividades para Sandra, entre ellas administrar los enriquecimientos a través de los cuidadores como parte de una estrategia para fortalecer el vínculo Sandra-cuidadores. Y acá observamos cómo se pensó también, en el vínculo Sandra-cuidadores y esta capacidad de comunicarse, conocerse, respetarse y lograr un vínculo de mejor calidad, como señala Silvia Corte en la clase 9. Nos referimos a vínculo porque dicha relación, haciendo la salvedad de que estaban dentro de un zoológico y considero que los zoológicos no son beneficiosos para los animales, era una relación mutuamente beneficiosa en ese momento y dinámica, donde se daban una serie de interacciones a lo largo del tiempo, se podía predecir el comportamiento, había una familiaridad y era beneficiosa en tanto a través de ella Sandra recibía alimento, cuidados médicos, veterinarios, enriquecimientos y sus cuidadores recibían de Sandra la colaboración necesaria para poder realizar su trabajo de manera adecuada. Con relación al vínculo, el mencionado informe de Ferrari y Revuelta dicen que se pasaría del esquema de cuidador al de acompañante, al de la idea de un animal no humano con un animal humano que lo contiene y controla, a la idea de una diada centrada en la articulación animal no humano ambiente antrópico. Dado el impacto afectivo que la interacción de los primates produce, el equipo debería tener la contención terapéutica para, por un lado, evitar la excesiva antropomorfización de Sandra y, por otro, impedir la insensibilización a su situación, un homínido institucionalizado. Y acá podemos observar cómo también para la construcción del vínculo, que como es mutuo, también se tuvieron que tener en cuenta los impactos que este trae tanto a la vida de los cuidadores como a la vida de Sandra. Al decir de Rubén Campero, si el animal es otro radical, quien intenta pensarse en vínculo ya no puede ser un yo a salvo de la afectación. Pero como señala el informe, también dentro de este vínculo había que estar atento a la antropomorfización, que desde la etología no se refiere a que estemos interpretando su comportamiento en términos humanos, sino también a que se trata de un error. Es decir, no es simplemente atribuir cualidades humanas, sino atribuirle cualidades humanas que no tiene, según Susana Monzo. Los informes científicos sobre Sandra, la causa, también permitieron al tribunal correrse de la visión antropocentrista del derecho vigente, siendo que las mayorías de las leyes argentinas están pensadas de una postura antropocéntrica e ignoran de forma sistemática a los animales con los que convivimos a diarios y a quienes se usan para exhibiciones en zoológicos y acuarios, como en el caso de Sandra. En el caso de Sandra, y el tener que recurrir a expertos para conocer aspectos de los orangutanes y características propias de Sandra, nos implicó un esfuerzo para abandonar nuestra manera sapiens de ver el mundo. Sandra fue tratada todo el tiempo por el juzgado como una persona no humana, un ser vivo con características propias, despojándola de esa cualidad de uso que le había dado casi toda su vida el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los zoológicos donde estuvo. Y para evaluar su mejor destino se evaluaron los lugares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, también las interacciones, relaciones y vínculos que Sandra podría tener tanto con sus cuidadores como con sus congéneres, lo que quedó reafirmado en los informes del Center cuando dice que Sandra tiene una amiga Poppy y su novio Jethro, que es un informe de mayo del 2020. En el informe del Center podemos advertir cómo ya Sandra interactúa con los cuidadores para controles, enriquecimientos, pero los vínculos que ella ya generó allá los tienen no tanto con los humanos, sino más con sus congéneres, que son Poppy y Jethro en este momento.